ubican. ¿Cómo no reconocer? Pero sí es una postal tan característica de la ciudad de Buenos Aires. Exacto, el barrio de La Boca. El barrio de La Boca fue muy importante para los inmigrantes. ¿Por qué? Bueno, dijimos, estamos hablando de mitad del 1800, una parte del 1900 también. En 1950 aproximadamente es que empieza esta gran inmigración europea. ¿Se acuerdan que dijimos? Eran gente que vivía en Europa, que venía para América, que eran familias que venían a instalarse, a vivir, a buscar trabajo, mejores condiciones de vida, mejor vivir. Acá, en este país, se estaba buscando también que lleguen inmigrantes europeos. Había una intención desde los que gobernaban, decir que vengan europeos acá a poblar el país, que, no estaba despoblado, pero que según ellos una parte sí estaba despoblada. Bueno, según quienes gobernaban en ese momento, había muchas zonas que no estaban pobladas y que entonces debían poblarse con estos inmigrantes europeos que traían trabajo, progreso también. Entonces, cuando empiezan a llegar los inmigrantes, ¿a dónde iban? A un lugar emblemático que es el Hotel de Inmigrantes, que nació en 1911. Y el Hotel de Inmigrantes, los recibía y ahí ellos... en Buenos Aires es donde cuando llegaban buscaban asesoramiento, un lugar donde quedarse y también donde podían después, ¿no? En vez de vivir en un hotel, donde podían empezar a quedarse. Creo que teníamos alguna imagen acá del Hotel de Inmigrantes. Muy bien. Ahí está, aparecen en pantalla y lo vemos al hotel. ¿Será ese un gran hotel? Exactamente, ese era el Hotel de Inmigrantes, que luego se convirtió en museo. Además del hotel, la mayor parte de los inmigrantes se fue instalando en la zona sur de la capital. Estamos hablando acá en Buenos Aires, que obviamente no solamente acá en Buenos Aires, sino que también se iban a Corrientes, a Santa Fe, a Córdoba. Y se instalaban en el barrio, por ejemplo, de La Boca y de Barracas sobre todo. Y entonces empezaron a habitar estos lugares que se llaman conventillos. Los conventillos eran estas casas grandes, antiguas, que las habitaban personas que se trasladaron después al barrio norte por la epidemia de la fiebre amarilla. Fíjense, había epidemias, hubo antes epidemias también. Y entonces quedaron deshabitadas y las empezaron a habitar. El problema era que las empezaron a habitar de muchas personas. Vivía mucha gente en un conventillo, muchas familias, con condiciones, un poco complicadas. Sí, bastante precarias, imagino también. Exactamente, ¿por qué? Porque, había mucha gente, entonces vivían en su mayoría en condiciones de hacinamiento, es decir, con poco espacio. No había agua y entonces pasaban carros de aguateros. Tenían, por ejemplo, un piletón común en donde lavar las cosas, bañarse. No había sistema de cloacas tampoco. Imagínense, mucha gente y sin sistema de cloacas. O sea, no podían usar el baño tranquilamente, digamos. Sí, así que es un problema en esa época, es un problema actualmente también en muchos barrios. Entonces, había familias enteras con muchos hijos y fíjense que usaban un sistema en algunos conventillos que se llamaba el sistema de cama caliente. Y era que compartían por turnos una misma cama. Entonces había que turnarse para dormir una cantidad de horas. Wow. No, qué esfuerzo, ¿no? Y sí, no poder usar el baño, no poder dormir tranquilo. Un esfuerzo grande. Y también, entonces, había como camas alquiladas. Y hay algo que a mí me sorprendió muchísimo también, que había otra modalidad que se llamaba la maroma. ¿La maroma? Sí. ¿Y qué será eso? Los inmigrantes más pobres, los que no podían alquilar una cama, dormían como de alguna forma colgados en algún lugar, porque como no podían estar, parados, porque cuando te dormís no puedes dormir parado, y para no acostarse en el piso, entonces usaban algún sistema como para colgarse y quedar dormidos ahí. O sea, parados, pero, qué difícil, Pero dormir como enganchado de las axilas, colgado, unos dolores. Unos dolores, entonces fíjense que la vida para estos inmigrantes que venían en busca de hacer la América, evidentemente no fue tan fácil para ellos hacer la América. Se ubicaron... Si lo pensamos, señor, por ejemplo, en ese imaginario de soy descendiente de italianos, soy descendiente de españoles, descendiente de franceses, como que hoy por hoy hay como una especie de como de sensación como de
vengo del primer mundo, cuando en realidad quizás está bueno recordar de que probablemente tus parientes tuvieron que pasar por situaciones muy difíciles para poder realmente incorporarse en la sociedad. Exactamente, así que bueno, la vida en los conventillos era bastante difícil y de todos modos, más allá de todas estas dificultades que tenían, también en los conventillos es que empezaron a mezclarse esas culturas que venían de diferentes países muy diversas entre sí, algunas cosas en común, y entonces imagínense, se empiezan a mezclar idiomas, tradiciones, festejos, música. Entonces vamos a estar viendo en esta semana una de las músicas características que nace en esta época, en estas zonas, que es el tango. El tango. Y bueno, y todo ese paisaje que vos nombrás, señor, es característico del sainete criollo, que el sainete criollo es un género teatral que justamente retrata toda esa época de los inmigrantes, y la característica es que hay muchos personajes de distintas nacionalidades. Entonces está la nona, están los italianos, están los franceses, están, bueno, como ahora también hay un montón de novelas o películas que hablan justamente de los inmigrantes, porque al final es lo que hablamos siempre, hay mucha mixtura de nacionalidades, de música, de culturas, y eso es lo que hace que sea más rica nuestra existencia. Sí, muy ¿no? cosmopolita también es este territorio. Claro, así que bueno, estamos viendo una época de esta gran inmigración de Europa hacia Argentina, pero en realidad inmigración sigue habiendo, inmigraciones sigue habiendo incluso actualmente. Entonces, bueno, nos sirve también para estudiar, para comprender tanto conflictos como todas estas influencias culturales que hubo. Así que bueno, si en algún momento pueden recorrer o investigar sobre el barrio de La Boca y Barracas, van a encontrar muchos de estos conventillos.